Es un flavivirus transmitido por mosquitos. Es africano, como bien lo mencionaron por ahí. Se reportó en Uganda por primera vez en monos. Posteriormente, en el 52, nuevamente en Uganda. Ya en humanos. Después República de Tanzania. Se fueron recorriendo por África, las Américas, Asia y Pacífico. El primer brote meramente como propio de enfermedad fue en el 2007. Esto fue en la Micronesia francesa, en Asia Pacífico. En julio del 15 se reportó asociación con el síndrome de Guillain-Barré y se reportó por primera vez en las Américas. Esta es la Polinesia, básicamente es un archipiélago bastante amplio de islas muy pequeñititas, donde está entre Asia, que quedaría hacia el lado izquierdo, y hacia el lado derecho. Lo extraño aquí es que eh, es más factible que se hubiera contaminado Chile o Ecuador, que están más del lado del Pacífico, que en este caso Brasil, que está del lado del Atlántico. Cosas raras, ¿no? Que se reportan. Bien, el periodo de incubación no está muy bien definido, se reporta unos 17 días. Todo inicia con fiebre, prurito, ojos rojos, dolor articular, muscular y de cabeza. Las complicaciones por ahí mencionaron justamente lo más riesgoso es que durante el embarazo causan anomalías congénitas de cerebro, incluyendo microcefalia. Y bueno, también ya se demostró que es desencadenante el virus de Zika, es desencadenante del síndrome de Guillain-Barré. Y se han hecho muchas investigaciones sobre el vínculo del virus y una serie de trastornos neurológicos dentro de varias opciones que más adelante vamos a ver en cuanto a las lesiones, que sí son bastante graves, sobre todo en nervio óptico. Esta es la más horrible, la más de las lesiones más preocupantes para mi gusto. En la primera imagen, bueno, es una imagen donde aparecen tres esquemas. El primero es un bebé con su desarrollo adecuado, en línea punteada, como debería ser su desarrollo adecuado, y vemos cómo ocurre la microcefalia, eh, igual cuando es de forma severa. Entonces, para personas que, por ejemplo, no tienen problemas para concebir familia y que tengan este tipo de enfermedad, debe ser terrible. Y aunque no sea así, aunque no tengas problemas para concebir, simple y sencillamente la esperanza de vida del bebé pues es muy poca y en veces se alarga, que es lo peor. Y sí trae muchas complicaciones que prácticamente sale de mamá y prácticamente tiene que ir a cuidados intensivos en muchas veces. Entonces sí es bastante riesgosa, muy peligroso el virus o la enfermedad de Zika en ese sentido. Dentro de las afecciones neurológicas que mencionaba por ahí, o las complicaciones que se pueden dar, tenemos justamente que se ha reportado en bebés con la infección congénita sobre el nervio óptico. Se habla sobre hipoplasia del nervio óptico, excavación del disco óptico o atrofia del nervio. Entonces es una condición bastante desfavorable.
En cuanto a los hallazgos oculares que se han reportado en bebés con la infección también congénita, también incluyen lesiones de retina, hemorragia alrededor también de la retina o subretinaria, hipopigmentación, es decir, que se queda pálida. Hay terminación anormal de los vasos, vasodilatación focal, puede causar también glaucoma congénito, microoftalmia, es decir, que se reduce también la órbita, cataratas en algunos casos, subluxación del lente, es decir, que se sale de su posición, aunque esto se pudiera corregir en cualquier otro esquema, bajo la condición de la enfermedad no se puede hacer gran cosa, o calcificación intraocular del mismo, lo cual pues también resulta. Bien, continuando también, la transmisión, como ya han mencionado, los dos responsables del dengue, pues son los mismos que van a tener, justamente los encargados de la transmisión, pero aquí también existen otros tipos de transmisión, como es la sexual. Una vez que contraemos el virus por el mosquito, entonces puede ser a través de transfusiones sanguíneas también, lo cual es bastante factible también. Por otro lado, entonces, si vemos el ciclo de la enfermedad, pues aquí obviamente el de mayor riesgo siempre va a ser la mujer durante el embarazo, porque afecta al producto, compromete gravemente la vida de la mujer. Y bueno, por ejemplo, de aquí, si hay un mosquito infectado, puede infectar a dos personas sanas. Nuevos mosquitos recién nacidos, digamos, pueden alimentarse o que ya estén en reproducción, se alimentan de nosotros que estamos infectados o de estas personas que están infectadas posteriormente pueden contaminar a demás personas. Y bueno, como les mencionaba ahí, en la literatura se encuentra que las transfusiones sanguíneas también son una vía bastante factible. El líquido seminal y el semen, así como el vaginal también, eh, puede, puede contagiar el virus. Entonces, hay que hacer mucha hincapié en ese sentido porque puede no picarte un zancudo y si tienes relaciones con una persona positiva al mismo, te vas a contagiar. Entonces, los tejidos que se utilizan para diagnóstico son justamente esos, nuevamente, como al igual que en el dengue, pues se utilizan técnicas de diagnóstico enfocadas al sistema inmunológico. Entonces, normalmente las muestras que se toman pueden ser fluidos corporales como orina, saliva, semen, o como les mencionaba, líquido seminal. Entonces, las pruebas que se están haciendo en la actualidad son nuevamente electroinmunoensayo ligado a enzima, que es la técnica de diagnóstico que se ha empleado para esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, se maneja sintomático, básicamente hidratación por sueros endovenosos, terapia líquida, antipiréticos, analgésicos, y transfusiones sanguíneas en algunos casos
de ser necesario. En cuanto a lo que viene siendo la prevención, pues ya habíamos visto todo lo que hacía mención acerca de las barreras o a la prevención inespecífica, todo lo que tenga que ver con evitar que los vectores hagan, hagan su función. Y bueno, en cuanto a la prevención específica, no se tiene gran cosa. Entonces, vamos a pensar siempre en la misma prevención que se estuvo manejando para evitar el dengue. Tal vez aquí no mencioné en aquella ocasión otro producto a base de icaridina, que también funciona muy bien como repelente. Este mapa es de los primeros que se mostraron en cuanto a la enfermedad. Aquí aparece Chile y en la actualidad ya está toda América, inclusive el Caribe, de color rojo, es decir, infectado. La diferencia entre signo y síntoma, ya habíamos platicado un poquito de ello. Bueno, el signo es algo que es una manifestación objetiva de una enfermedad o un síndrome que va a ser evidente para un observador diferente al sujeto que lo presenta, mientras que el síntoma pues es al contrario, es justamente es percibida por la persona que lo está padeciendo. Ligas de interés en cuanto a Zika, bueno, por ahí, no sé si hayan hecho búsquedas sobre el tema, pero les puedo mencionar que todo México está eh, con casos positivos de Zika. En los reportes oficiales de gobierno federal, pues ya se habían marcado desde el 19, el 20 más o menos, más bien en el 19. Ahorita quiero hacer un ejercicio de búsqueda y ahorita se los pongo en pantalla. Mm, Bueno, por aquí encontré algo, entonces es este de aquí. Bueno, no es lo primero que encontré, pero tampoco había hecho una búsqueda per se, honestamente. Sabía que se habían presentado casos en el 19. Y bueno, esto es una página oficial de gobierno en la que presenta una serie de informaciones referentes a los casos de... No se abre nada. Generalidades de la enfermedad, de la amplitud característica de su periodo de incubación. Este es el documento que se debería desplegar allá en las ligas que estaban en la otra página. Entonces, cuando nosotros hacemos reportes a la Organización Mundial de la Salud para todas aquellas enfermedades de reporte obligatorio, vean cómo cuando se empezó a reportar en Brasil, pues aquí también se empezaron a hacer una serie de medidas, y si se estaban haciendo este tipo de diagnósticos es porque se sospechaba de algo parecido.
y vean, nada más hablan de actualización epidemiológica, lo cual quiere decir que este tipo de actualización no pasa nada en México, no hay nada presente todavía para México. Y posteriormente avanza en el tiempo hasta el 18, creo, 18 que se da el primer caso. Ya dice declaratoria de emergencia epidemiológica EE 3 2018. En este documento, si se pudiera abrir, pues es el caso que se reporta por parte de nuestra federación hacia la Organización Mundial de la Salud como ya presencia de casos en México. Eso fue a finales, creo, de lo que viene siendo el 18. Pues a ver si no salen con amarillismo, perdón, pero... Y posteriormente está esta información disponible por ahí, que sí es también de la Secretaría de Salud Oficial Mexicana, y habla por entidad federativa los casos confirmados del 2015 al 2019. Ya nos dimos cuenta que obedecen oficialmente del finales del 18 y durante todo el 19. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la información que se reportó desde el 16 a lo que es la OMS, que no había nada en México aún, decía solamente actualización epidemiológica hasta que se declaró una emergencia a finales del 18. Entonces vemos que Aguascalientes tuvo un caso y en el 20 no tienen absolutamente ninguno, en la Baja California 3 y nuevamente en el 20 ninguno. Y así sucesivamente, pero veamos los estados con mayor problemática. Estamos hablando de Chiapas, 821 en Chiapas, Guerrero 887, Jalisco 682 casos, 950 para Nuevo León, Tamaulipas 802, 2104 para Veracruz, 1325 para Yucatán. Entonces, ¿a qué creen que se deban todos estos ceros de aquí? ¿Podría ser a la prevención? No se escuchó muy bien, si puede repetirme, por favor. La prevención. ¿Tendrá algo que ver con la prevención? Ese sería, yo creo que lo indicado, sería lo conveniente, lo que... Pero ¿qué está pasando en el 2020, honestamente? Que no estamos saliendo. Nos mandaron a casa, entonces nos están haciendo pruebas. Y este número que reportan aquí como cero, lo correcto es que le pongan aquí que no se hizo ningún estudio. Aquí salió uno y aquí salió otro, uno para Veracruz y otro para Morelos y uno más para Quintana Roo. Entonces hay que interpretar bien las tablas y cotejarlas bastante bien. Casos confirmados en enfermedad del virus del Zika en mujeres embarazadas por entidad. Entonces vean la cantidad nuevamente. Si recuerdan, Nuevo León tenía una bastante alta, que eran de 800, 950. Casi todos fue hecho, si se dan cuenta, 680 casi. Entonces es un porcentaje bastante alto sobre mujeres embarazadas. Supone que aquí tenemos prevención y tenemos un montón de cosas que yo sé que en otros lugares son más deficientes, honestamente. En yo lo veo bastante de los estados más pobres de la República y vean, andamos muy parecidos. Eso algo estamos haciendo no muy bien en nuestros programas o no se está destinando bien.
Y este es el cuadrito, no crean que es el cuadrito que hacen estos canijos de este periódico, pues hacen, no tienen el intelecto, yo creo, de hacer esto. Aquí dice la fuente, es del CINAVE, o sea, es oficial, este, hasta junio 8 del 28, del 20, perdón, del 28, del que estoy hablando. Bueno, entonces estas fuentes están ahí disponibles, son ejercicios pequeños nada más, deberían de estar en la página inicial en la que originalmente debería de estarlo. Entonces, ahí nada más mencionan esta de gobierno. Aquí es donde debería estar y sí te habla del reporte, pero bueno, debería desplegar los cuadros, salvo que no me permita hacerlo el navegador. Pero en este cuadro Zika y embarazadas, pues ese es lo que estábamos viendo ahí abajo, reportado por el periódico, ¿no? Entonces, sí, estas, a ver, no, ni siquiera las encuestas de satisfacción vienen disponibles. Entonces, sí es una cuestión de enfoque nada más, y que bueno, pues a mí me preocupa en el sentido de que no es cualquier cosa la enfermedad, o sea, yo no creo que se pueda superar una problemática de tener un hijo bajo esas condiciones, ¿no? Pero bueno, a lo que tenemos que ver es justamente nuestros vecinos y por eso es que pongo estas ligas ahí para ver cómo es que anda la problemática en Texas o en nuestros vecinos, Florida, o los más cercanos, Luisiana, Alabama, y ver qué es lo que están haciendo ellos, sobre todo qué estrategias están empleando para poder contrarrestar la enfermedad. Entonces, en la actualidad, la realidad es que no sabemos cómo estemos o qué esté ocurriendo. Y por ejemplo, si aquí hay unas láminas que obtuve ya de un centro bastante importante de Estados Unidos, que también de repente entro a su página muy seguido. ¿Sí conocen estas siglas, este escudo pequeño? Mm. El Centro de Enfermedades de Estados Unidos, sí lo ubican? El CDC. Sí, Entonces, Sí, ahí hay unos reportes muy interesantes sobre muchas enfermedades. Si ustedes van al área clínica o al área médica, pues es bastante conveniente porque ellos más o menos están a la vanguardia. Y pues por ahí habíamos enlistado alguna serie de factores en clases anteriores sobre cuáles pueden ser los factores que, a pesar de que es un virus que se transmite por un zancudo, en este caso es más peligroso porque ahora, en cuanto a la diferencia con el dengue, es que su transmisión es más diversa. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sean los factores por los cuales no podemos tener una correcta prevención de enfermedades transmitidas por zancudos en México? ¿Qué se les viene a la mente? Voy a tratar de... no pudiera ser el clima. Ok, pues yo creo que el clima
lo tenemos permanentemente con las condiciones ideales que busca el vector. Entonces, desde el clima vamos a tener que tenemos todo en contra, porque tenemos casi todo el año la temperatura idónea para que florezcan o para que proliferen los zancudos de forma eficiente. Estamos de acuerdo, casi en todo México. ¿Tendrá algo que ver el factor socioeconómico? Sí, ¿Por qué razón? por más que nada la educación y los, condiciones en las que viven. Las condiciones de vida, justamente, y el otro lo acabas de mencionar, otra cosa pues es la ignorancia, o una cosa es ignorar las cosas, sí, el desconocimiento pleno, la falta de educación sobre qué hacer. Pues tienes 70 años con el virus, al menos el del dengue, y seguimos con las mismas problemáticas. Eso no se justifica para nada. Entonces, efectivamente, yo creo que son de los factores más importantes. Este, y también considero que no se ha hecho gran parte para poder contrarrestarlo. Si nos damos cuenta, pues, si tuviéramos que enumerarlas o enlistar las diferentes enfermedades, pues nos daríamos cuenta que dengue, pues sí es grave, pero Zika también tiene una gravedad, aunque es diferente, que no se puede ignorar, y tenemos que estar muy, muy al pendiente de eso. En cuanto a Zika, pues hay mucho por hacer. Yo creo que tenemos que empezar a ver a ver las diferentes opciones. Entonces, que se tienen, pero sí, la mayoría van a estar del lado del vector. Ahora, Estados Unidos tiene grandes planes para la investigación, pero también, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo que afecta? ¿Por qué en Estados Unidos no pueden tampoco controlar el dengue y no pueden controlar tampoco Zika? Entonces, hay un factor socioeconómico y también de educación. Muchos piensan, si Estados Unidos es primer mundo, todos están bien preparados y todo el mundo están igual que aquí, créanme lo que están igual que aquí. O sea, se batalla bastante con la educación. La gente no le importa nada que sea más que su persona y nada más. O sea, el entorno no lo cuidan, van a las playas y a pesar de que te multan, vemos que es muy parecido a lo que se hace por acá. Entonces, yo no he visto en México al menos campañas que nos anuncian que tengamos cuidado porque el Zika está con nosotros, o que tengamos que, estas son las medidas preventivas, que te estén duro y dale en radio, en la tele, por internet, gobierno federal, que te estén dando duro y dale. ¿O han visto ustedes alguna publicidad relacionada a Zika? No, la verdad, no. Ajá. Y la verdad de que pues está terrible. O sea, yo viendo los síntomas y es, ay, por Dios, o sea, ¿cómo puedes ignorar algo así? Es bastante difícil. Bien, vamos a cambiar un poquito la sintonía y vamos a enfocarnos ahora en lo que viene siendo chikungunya. Chikungunya es una palabra africana que significa encorvamiento, que el encorvamiento viene siendo un signo, que es lo que apreciamos nosotros. Y el encorvamiento de las personas es porque de manera crónica padecen de la enfermedad, y como tiene afecciones articulares, el confort que sienten las personas es en esa posición encorvada, porque si se tratan de enderezar, sufren mucho de los dolores articulares. Parece repetitivo, pues es una enfermedad también viral, transmitida
mosquitos, igual que en las otras dos enfermedades pasadas. Se va a caracterizar por una fiebre también súbita, un severo dolor de las articulaciones, acompañado de dolor muscular, de cabeza, náuseas, fatiga y en algunas ocasiones erupciones. Nuevamente, enfermedad africana, lo que cambia aquí, bueno, pues que es un alfavirus de la familia del Togaviridae, es un virus ARN, y como les había mencionado, la palabra deriva del lenguaje Quimaconde, y lo que les mencionaba que había sido, que el significado representaba el contorsionarse o encorvarse, esto debido al dolor de las articulaciones. Profe, Sí, creo que no se está viendo la presentación. ok, lo retomo entonces, gracias. Listo. Yo sí los veía, no sé, ¿sí lo aprecian? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Sí, ahorita, bueno, yo veía el recuadrito y dije, bueno, están conmigo. Cuando se me pierde el recuadrito es que tengo que retomar. Pero bueno, básicamente no se han perdido de mucho, básicamente la definición. Y bueno, en este caso la migración de la enfermedad tomó un curso extraño. Si nosotros vemos el origen, que estamos hablando de Tanzania, de donde se encuentra ubicado, pues tenemos más cerca Oriente Medio y Asia, mismo África, que se pudiera haber difundido por ahí. Y vemos cómo cobra nuevamente una importancia, sobre todo al fin del milenio, que se vuelve a retomar retoma importancia en el Congo y en Gabón, básicamente. Y aquí los vemos, los países, pues vemos una ruta natural hacia África, si es de Tanzania, va en este avance. Y luego, después de ello, lo extraño para nosotros es que toma una ruta muy diferente. Para 2014 se presenta en Francia y a finales del 14 se notifican brotes en las islas del Pacífico. Si recuerdan, cuando vimos la enfermedad anterior, vimos esas islas pequeñas, el archipiélago ese, que es, bueno, es un archipiélago amplio. Aquí está Malasia, y luego termina Malasia por Indonesia y Japón, y luego ya sigue el archipiélago, del cual les hablo que está entre Chile y justamente Australia. Ahí es donde se encuentran esas islas Marshall que mencionan aquí. Eh, la Samoa americana, la Polinesia francesa, pero qué raro, ¿no? Que aquí están Islas Marshall, Islas Cook, eh, Kiribati, Samoa. Entonces, ¿a qué creen que se haya brincado después de ver el mapa, que haya cambiado su rumbo? Si iba en un rumbo más o menos entendible, que después de aquí lo tengamos en Francia, ¿no? En Europa. Y después de Europa se vengan las islas que están de este lado acá. Por la temperatura, tal vez. Es algo bastante común en la actualidad. Si se dan cuenta, muchas de esas islitas pequeñas, son de dominio francés. Y estos canijos patas de perro que andan por todo el mundo trabajando, pues regresan siempre al lugar de donde son originarios. Por eso es que se presentaron casos en aquel continente. Y luego se van a trabajar, otros que se fueron, pudieron estar contaminados y se fueron a trabajar a esos dominios que tienen ellos, que los tienen por todo el mundo, los tienen en todos los continentes. Y yo creo que las playas más paradisíacas las tiene Francia. En las de América, lo que viene siendo
las Guyanas francesas, o hay que los traducen como Guayanas, pero es Guyana realmente. Estas Samoas, bueno, las Guyanas están del lado del Atlántico, del lado del Pacífico está la Samoa, esta Polinesia, todas estas islas que están aquí. Entonces la movilidad de alguna manera es lo que causa que estos brotes se estén dando de forma más eficiente en otros países. Para el 2015 lo más grueso de esta enfermedad radica en que la OMS reportó que había solicitado apoyo por parte de Dakar y de Senegal. Esto ya es al norte, casi con Europa. Yo creo que Dakar debe estar por aquí así. Debe ser un país muy pequeñitito, si no es que es uno de estos dos. Y pues ahí, por acá está Marruecos arriba y luego ya brincas a lo que viene siendo Europa con facilidad. Entonces, el otro que solicitó apoyo fue el subcontinente indio y China. Qué raro, ¿no? Entonces, estos son de los más densos que hay en el mundo, tanto la India como China, pero en especial la India, por las condiciones que tiene y la cultura que tiene. Ellos tienen muchas tradiciones y está ese río Ganges también, yo creo que está súper, súper contaminado y adicionalmente culturalmente tienen que ser muchas cosas en ese río por cuestiones de religión o de espiritualidad. Entonces, para no hacer muy largo esto, para América se reportó en el 15 y había casi 700,000 casos sospechosos, de los cuales fueron confirmados para chikungunya 37,480 y la mayoría era de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces estábamos hablando de la mayoría de los casos eran colombianos o del sur, básicamente hablando de países como Brasil, que fue donde se reportó, Bolivia. Entonces ya cuando hablas de Brasil, Bolivia, Colombia, ya prácticamente lo tenemos en México, así de sencillo. No obstante, a diferencia de Zika, ¿ustedes encontraron alguna publicidad en México sobre chikungunya? La misma pregunta que les hice sobre Zika. Ahora sobre... Muy poquita. Pero sí, pero más que Zika, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo me acuerdo de una canción que ponían muy seguido en el radio. Yo soy mucho de escuchar radio, sobre todo música. Me gusta escuchar música, inclusive de Nuevo León o de la Uni. Mientras no pongan comerciales, yo estoy feliz, no importando el género musical. Y me acuerdo que se lo ponían sobre todo hasta en los de la Uni, hasta en los de gobierno, que decías, acá, hijo, ¿por qué? Y que haz que huya, chingonguya, y tanto, no sé, era como tipo cumbia, entonces, y lo trataban de hacer pegajoso, pues para que la gente se le quedara algo, ¿no? Retoma hacia el sur, hacia Argentina, y luego se agarra un rumbo nuevamente hacia el norte, y a pesar de que se reporta en África, pues para el caso de México, desde el 2018 ya había casos también de chikungunya, a inicios del 18, mientras estábamos tratando de arreglar la situación con el Zika, pues ya estaba el otro también presente. Entonces, no quiero saber quién era el secretario de salud en ese entonces, pero yo creo que tenía mucho trabajo en esos años. Los signos y síntomas, pues como lo habíamos mencionado, por el nombre de la enfermedad, se caracteriza por un comienzo también abrupto de una fiebre frecuentemente acompañada por dolor articular. Otros signos y síntomas comunes que van a incluir lo que viene siendo el dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga, salpullido y conjuntivitis. A diferencia de dengue, que existe dolor muscular, si recuerdan, también dolor de cabeza. En el dengue no hay náuseas, en el dengue hay vómito y hay diarrea, ¿sí? Aquí náuseas es el signo, es como que es el síntoma, ¿no? Porque el signo es el vómito. Tú estás viendo que está vomitando, pero en una náusea tú no sabes que quiere vomitar. Es muy difícil que por verlo sepas que quiere vomitar.
Entonces, la fatiga, el salpullido y sobre todo la conjuntivitis, los ojos inyectados de sangre, se ven todas las venas de los ojos que normalmente no se ven. El ojo debe ser de color blanco más los componentes del mismo, ¿verdad? El dolor articular a menudo es muy debilitante. En los casos más sencillos puede durar unos días solamente. Hay veces que se prolonga semanas, sobre todo en la forma aguda y en la forma subaguda, pero en la forma crónica puede durar hasta meses el dolor articular. Y eso es lo que caracteriza la enfermedad, que muchas personas están peleándose con la enfermedad porque les da de forma crónica. Entonces tienen que estar en constante medicación, sobre todo analgésicos para el dolor. La mayoría de los pacientes se recupera completamente, pero en algunos casos el dolor articular, como les había mencionado, puede persistir hasta por varios meses, inclusive años. Entonces, lo más peligroso aquí es atenderse rápido para que no permanezca de forma crónica, aunque eso va a depender más del sistema inmunológico de nosotros, de la edad que tengamos y qué tan bien nutridos o mal nutridos nos agarre. Se han reportado casos ocasionales de complicaciones oculares, neurológicas, cardíacas, así como dolencias gastrointestinales, pero son esporádicas. ¿Qué quiere decir? Que no es una característica meramente de la enfermedad, aunque tienen episodios de ese tipo. Entonces, las complicaciones serias como estas neurológicas, cardíacas o gastrointestinales, pues normalmente no son comunes, pero las personas mayores pueden fuerte. Entonces es sobre, como les digo, qué tan fuerte esté tu sistema inmunológico para poder hacerle frente a la enfermedad. La transmisión, los vectores involucrados, Aedes aegypti, Aedes albopictus, el periodo de incubación es muy parecido, de 4 a 8, se parece mucho al de Zika, y varía de 2 a 12 días como rango. El diagnóstico se basa en ensayos inmunológicos, inmunoenzimáticos, básicamente, que puedan confirmar la presencia de anticuerpos IgM e IgG ante chikungunya. Entonces, nuevamente ELISA, esa es la primera elección. Algún dato interesante es que los niveles de IgM son más altos o alcanza el pico tope o al plato, digamos, de magnitud de las 3 a las 5 semanas después del inicio de la enfermedad y persisten durante aproximadamente 2 meses. Entonces, por ejemplo, si te recuperaste antes de los 3, pues vas a tener inmunidad al menos por 2 meses. Las muestras recogidas durante la primera semana después de la aparición de los síntomas deben ser probadas mediante métodos serológicos y virológicos. Por ahí menciona también PCR. Lo importante aquí es que el virus puede aislarse de sangre durante los primeros días de la infección. Y también existen algunas PCRs que son aconsejables para fines de, más que de diagnóstico, que de investigación básicamente. El tratamiento es sintomático en función, pues básicamente son dolores y es fiebre. Entonces, por aquí también se menciona sobre un antiviral vía oral o inhalado, el Ribavirin, no sé si lo habían escuchado como nombre comercial, aquí me faltó la R nada más, de marca registrada, que el compuesto activo se llama Tribavirin, pues tampoco se la complicaron mucho. Los antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno, paracetamol, corticosteroides, normalmente acuérdense que pueden causar, además del sangrado que habíamos hablado, que afecta en el dengue, pues también aquí causa inmunosupresión adicionalmente.
También el metotrexano, este viene siendo un analgésico que se puede utilizar para las fases crónicas de los dolores articulares y se recomienda una inyección por mes. Debe ser un producto controlado y de buena acción. Entonces, por ahí para dolores hay que buscar también alternativas ayurvedas que nos puedan ayudar. Y hay muchas opciones. No necesariamente tenemos que estar pensando en cannabis, aunque no podemos tampoco descartarlo. Ya existen mejoras genéticas en algunos de esos productos que solamente tienen los químicos o hacen que la planta por selección genética o por mejoramiento genético no produzca los alucinantes de que contiene el cannabis y que produzca solamente las porciones que causan satisfacción al dolor o que eluden el dolor. El CBO, por ejemplo, una cepa alta en CBO y que no contenga TBH, que son los que causan alucinar, entonces puede ser una opción. Y eso, pues, esto lo pueden observar en muchas páginas web que hablan de medicina de ese tipo. Existen otros extractos de raíces que también de Sudamérica, que se están manejando en México como potentes analgésicos. Todo antes de utilizar, pues, drogas fuertes como las que podemos llegar a ver que se aplican aquí en los hospitales regionales, sobre todo a base de morfina o de heroína. Entonces, antes de llegar a eso te pone fuera de ti, te saca de tu mente, no eres la persona, porque estás drogado, obvio, pero, por ejemplo, personas que padecen de cáncer de los huesos, que sufren de esas dolencias, entonces no es más que lo que les dan heroína, morfina, en concentraciones cada vez más elevadas y hasta que ya no les logra mantener nada. Pero como les digo, puedes ir y te desconocen y te pueden decir muchas cosas que después no se van a acordar. Mientras que si tú utilizas terapias como relacionadas a cannabis, de las cuales les hablo, que solamente traen las funciones de mitigar el dolor, la persona está súper consciente. Adicionalmente les da hambre, que para una persona es una maravilla, mientras que una persona con cáncer en los huesos y que está drogado por morfina no quiere ni comer y anda todo loco y tiene que estar amarrado. Entonces hay que ser muy selectivos. Acuérdense que todos los analgésicos son algún tipo de droga, finalmente. No hay que ser muy persinados en el sentido de decir, ay, el maestro habló de cannabis. Hay que ver, hay que sopesar el riesgo siempre. Hay que poner en la balanza el riesgo y si vale la pena correrlo, que está del otro lado del riesgo, si vale la pena, hay que hacerlo. Mi padre tuvo cáncer de huesos, en paz descanse, y mis hermanos iban por la fácil, ¿no? La morfina y todo eso, y ahí lo ponían todo loco, y pues yo lo veía que flaquito, flaquito. En las vacaciones que tuve me puse 15 días con él y bien entrado, y no sé si le hice bien o mal al alargarle la agonía, pero lo que sí es de que comía bastante bien y desafortunadamente, aunque son cepas que no traen el producto que te hace alucinar, el TBH, lo que sí es que siguen oliendo normal, como si fuera cannabis normal, entonces eso no se puede retirar de la planta. Entonces sí me cuestionaron la situación y yo les hice ver que por qué era mejor, ¿no? Ahí era mejor porque él necesitaba comer y ¿de qué te sirve ¿cómo le llaman? Un Ensure o no sé cómo se llama ese producto líquido si no le echas sustancias, si no le pones proteínas, si no le pones grasa a tu cuerpo para que conjugado con ese Ensure y sus vitaminas y proteínas también que pueda tener o aminoácidos libres, no sé. Entonces hay diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias, entonces ahí hay que ver por el bienestar de nuestros seres queridos, más que nada. Entonces, para allá vamos todos. Esperemos que no de esa forma, pero
pero sí hay que considerarlo. Imagínense dolores en las articulaciones y con un cadillo en el pie no podemos hacer nada, o con una astilla en la mano andamos todos desconcentrados. Entonces la prevención y el control pues es muy parecido a lo que viene siendo el dengue, pues prácticamente toda la prevención inespecífica. En cuanto a la específica, ojo, esto es importante. Existen vacunas no aprobadas todavía, más bien no aprobadas, pero sí evaluadas en algunos países y se tienen en evaluación desde el 2017. Desconozco el estatus actual, pero están disponibles y están utilizándose a base de virus vivos atenuados que generan una resistencia viral de hasta el 98% en algunos casos y con partículas virales en una concentración del 85%. Entonces, aquí hay que, a lo mejor, si tienen el interés de hacer una revisión, o inclusive si lo quieren utilizar para el temario del... Quedamos que tenemos el examen el 2 de octubre, ¿verdad? El viernes. Y las actividades me las tienen que entregar el jueves 1 de octubre. De acuerdo y hay una actividad que es la de los dibujos, que para eso yo no creo que ocupen rúbrica. Lo que quiero es que hagan dibujos de todos los vectores que menciona la Organización Mundial de la Salud en la presentación que les di ahí sobre las enfermedades que produce cada vector. Ese es en equipo. La individual es que hagan una revisión sobre alguna enfermedad. Son dos enfermedades. Una enfermedad que afecte a humanos, una enfermedad vectorial, y una enfermedad vectorial que afecte a animales, desde el punto de vista de salud pública. Y esa es individual. Entonces, si alguien quiere desarrollar, ¿saben qué? Pues en lugar de una enfermedad en humanos, quiero hacer una revisión sobre las vacunas contra chikungunya y qué es lo que se ha estado haciendo hasta ahorita, hasta el 20, pues es válido para el trabajo. También por ahí voy a subir la rúbrica. Terminando la clase, subo la rúbrica para que de una vez empiecen a trabajar sobre ello. La de los dibujos, pues máximo 3 personas por equipo y pues más o menos, no sé si subí un manual de artrópodos, si no, ahorita lo subo también. Ahí tengo un manual de artrópodos bastante completo en el que pueden guiarse para hacer los dibujos. En su defecto, la otra que es individual, pues sí, ocupa una rúbrica un poco más completa porque como es una revisión, hay algunos parámetros ahí que considero y se los voy a hacer llegar el día de hoy. Sobre vacunas, yo no he escuchado aquí que se estén utilizando o que hayan llegado, pero siempre es importante estar conscientes de que se está avanzando, porque es una enfermedad que se puede prevenir. Entonces, aunque sea ARN, pues se pueden hacer cosas que es mejor que no hacerlas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta aquí. O algo que es. ¿Sí? Sobre los dibujos, el dibujo del artrópodo, del insecto, bueno, Sí, de los vectores. ok, porque tenía dudas si era el cuerpo del artrópodo o el tipo. Sí, es anatomía externa e interna. Ok, O sea, gracias. los órganos que les mencioné, ¿se acuerdan? Sí, del cefalotórax. Si ya lo habías hecho sobre una mariposa, ahí déjala, no la borres. Te la valgo también. Entonces. No te creas. No, pero de preferencia vectoriales y vamos viendo los órganos porque nunca más los van a volver a ver. Entonces, es como la novatada de noveno, o bueno, para algunos de octavo, pero son los últimos dibujos que van a hacer, yo creo, obligados, ¿no? Si a alguien le apasiona dibujar, pues lo puede hacer diariamente. Sí, hace que les menciono, pues básicamente sí menciono un poquito sobre no en todos los bichos, pero sí, por ejemplo, muestra el corazón de algunos, intestinos de otros, sistema nervioso de algunos otros. Entonces, no hay una sola figura en la que te explique todo. Como vieron en la presentación también, yo me tuve que agarrar de diversos artrópodos, inclusive acuáticos, para poder explicar un poquito la fisiología. Pero aquí en lo que me voy a basar es básicamente anatomía externa y anatomía interna de cada uno de los vectores.
Está Ok, relativamente sencillo. Ok. ¿Alguna más? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? sí, profe. Ok. Bueno, entonces yo creo que continuamos con malaria. Y no sé, creo que sí, malaria, y después ya me voy a enfocar un poquito a lo que son pulgas, garrapatas, y después retomo alguna otra de zancudos que considero importante. Pero pues prácticamente contrarreloj, pero yo creo que vamos muy bien en tiempo, vamos en bastante bien, comparado con otros grupos, yo creo que se trabaja a gusto, se trabaja muy dinámico, no tengo que andar buscando la escopeta 12 para poderle sacar alguna palabra. Bien, entonces continuamos la próxima clase, si les parece, descansen el día de mañana y los veo que el lunes de la próxima o el viernes. El El viernes. viernes. Ah, pues los veo el viernes, entonces si vemos paludismo o malaria, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, Ok, profe. cuídense mucho. Gracias igualmente. Igual, profe, gracias. Igual. Gracias, profe, nos vemos. Saludos.